esta es la segunda parte. Sigo con la bendición del Espíritu Santo. Entonces, quiere decir así, hermanos, que cuando uno no cumple con Dios, Dios lo llama infiel. Pero cuando uno se pone de acuerdo con Dios para cumplir, Dios lo ayuda a perfeccionarse en la obra. Por eso que tuve muchos hermanos predicadores con un don lindísimo, con una presencia linda, con una predicación linda. Es porque ellos se prepararon y Dios lo preparó a ellos con la práctica. Eso es así. Entonces, para contarle el sueño, yo vi al pastor Michael Calpedosa en la calle orando y vi que él se paró a orar por una joven. Yo estaba de este lado, la joven estaba a mi derecha. Y él me vio, ok, estábamos ahí. Luego como que cuando terminó de orar, entramos en mi casa, supuestamente, en ese sueño. Estábamos ahí y yo le dije a él varón, yo le agradezco porque está usted en mi casa. Y como la palabra dice en Mateo 10, verso 41, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Yo no tenía ese verso en mi mente en ese momento, pero yo lo honré con decirle, varón, al estar usted en mi casa, para mí eso es una honra, un honor. Le decía al varón, algo así más o menos. Y yo me fui del lugar, y lo dejé solo en la casa, me fui. Y yo subí un muro alto, como no sé si eran como de 3 o 4 pisos, no sé por qué subí ese muro, pero subí. Estaba en ese muro alto y después yo me apié para ir otra vez a la casa. Cuando regresé a la casa, un hombre que yo conozco le habló a Michael Calpedosa como de mí. Él quería que yo hiciera algo, parece, que yo no podía hacerlo por la obra de Dios. Y entonces yo fui a Calpedosa a explicarle la razón mía, que es diferente a la de él, porque hay gente que te ven a ti diferente a como te ve el ministerio de Dios. El ministerio te exige hacer algo diferente a los que la gente quiere que tú hagas conforme a ellos o a tu alrededor, que es muy distinto, muy diferente. Por eso es que Dios llama a cada quien con un don, una revelación, un sueño, una profecía, para cumplirla. Entonces, en esto, lógicamente que van a venir tropiezos, ataques, obstáculos, para tú no crecer en esa obra de Dios. Y yo le expliqué a Michael Calpedosa en ese momento, Michael, lo que pasa es que Dios va a salvar 10 gente todos los días, que semanal son 50, y yo pensé en mi mente, o 10 más para el sábado, pues son 60. Y tengo que trabajar en la obra de Dios de 4 de la tarde a 7 para conquistar en oración, en palabra de Dios, esas 10 personas. Y yo le decía a él, porque Dios va a levantar una iglesia semanal. Calcula tú que Dios, por su misericordia, en cualquier ministerio que Él elija de esa manera, que pueda levantar una congregación semanal, 50 gente diaria, una bendición. Ve, y le expliqué eso a él, que por eso que yo no puedo hacer lo que él me está pidiendo, el otro hombre, sino que tengo que cumplir con el plan de Dios. Y el plan de Dios es ayudar mi vida personal a que ese don de Dios se active más su presencia, se active más su misericordia en nosotros, para poderlo dar a los pecadores, porque es un bien de Dios salvar por lo mínimo en este ministerio 10 personas. Yo conozco el número de Dios, claro, pero para comenzar, tú sabes, he soñado con 20, he soñado con 50, he soñado hasta con 2 y con 3, o sea que todo depende del Señor. Pero en este sueño del día de hoy, bueno, de ayer, porque
empezó en la 12 ya, del sueño yo le decía y le explicaba eso a él, que yo tengo que cumplir con esa obra de Dios, y es cumplir con llevar a cabo esa congregación, abrir una congregación en el Espíritu Santo semanal, por lo mínimo con 50, 60 personas. Para Dios es un privilegio y una bendición, y también para uno es un honor cumplir con eso, porque dice la Escritura, como expliqué, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es una parte diferente a la que dice, y aumentaba el número cada día. ¿A qué se refiere? Que aumentaba el número cada día era en la calle, y en la iglesia Dios la añadía cada día, que es muy diferente. Es decir, que van a haber gente que tú vas a invitar a la congregación, o gente que tú salvaste en la calle en el Espíritu Santo. Ese grupo de gente van a invitar a sus familiares, sus amigos, y Dios lo va a tocar para que todos juntos, lo de la calle y lo de la iglesia, sean salvos, porque Dios lo va a añadir cada día. Eso fue que yo en el sueño dije al pastor que Dios va a añadir en este ministerio, tengo que salvar 10 gente diaria. Es una bendición, porque Dios te pone la conciencia y el corazón conforme a ese propósito y ese plan. Por eso que el Señor te da una perfección, y es en la práctica. Si tú no haces nada de esto, o no cumple y no va al punto o al destino de Dios, ¿qué sucede con eso? Que tú te haces un siervo infiel, y por eso está bajando los números. ¿Por qué? Porque Dios te elige a ti para hacer una obra, una función ministerial, o de un don o de un talento para hacerlo. Y si tú no lo haces, tú estás atrasando el cielo y estás haciendo que domine más en ese día determinado las tinieblas. Que quién sabe tú, como el sueño que tuve hoy, ayer, con el pastor, que yo confesé que 10 personas Dios va a salvar en un día, por lo menos un día, que lo establezca en una iglesia. Son 10 personas, calcula, 10 personas que van a ser menos para el diablo. Y esas 10 puede traer por lo menos 15 o 20 más de los amigos y familiares a Jesucristo, que son por lo menos total 30 gente menos para el diablo en un solo día. Entonces, esos cálculos, eso fue que el Santo Espíritu ese miércoles me enseñó esa no sé cómo se llama, pero ese esquema de numeración. Y él me enseñó que el punto negativo estaba hacia arriba y el punto satánico estaba abajo. O sea que yo, por no cumplir con su ministerio del Espíritu Santo o el don del Señor, yo estaba atrasando una obra. Por eso que el Señor tenía planeado castigarme y yo no lo sabía. Yo estaba tranquilo, como que nada ha pasado, hasta que Dios me lo reveló. Y desde ese día, miércoles, he tratado, he peleado, luchado, claro, con mi cuerpo, porque hay ataques que no coja para ese momento, pero debo de estar ahí, porque ahí que Dios me va a dar la bendición. Así que en el nombre de Jesucristo, este es el sueño y palabra de Dios de este tiempo. Y que Dios los bendiga a ustedes en el nombre de Jesús. El Santo Espíritu puede ayudarlo también. Y ese fue el sueño que tuve ayer. Le doy la gloria al Espíritu Santo, y que Él me fortalezca más cada momento. También a usted, si fue llamado a trabajar en la obra de Dios con un don lindo, o un talento, o una predicación, o dar un tratado, o hacer un tratado, una carta de tratado, como si fuera verso bíblico, como si fuera una carta, casi que yo lo hago y lo entrego a la gente. Como usted quiera sentirlo, hacerlo, hágalo. Lo que importa es que usted cumpla con la obra de Dios, y que usted acelere su llamado, su ministerio, porque Él cumplirá su propósito en mí. Pero también dice Él que Él me fortaleció y me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Lo contrario es
que al siervo infiel es aquel que no va. Un ejemplo, si son 5 días a la semana, de 4 a 7, completa el número de 10 en la palabra y tratado y oraciones. Si yo no voy, se pierde ese día. Ok, Dios lo pasa por alto, aunque es un déficit de 10 personas, más las raíces y las ramas que pueden ser más personas, entre ellos 10. Pero, si me acordé ahora, yo también me soñé, la gloria para el Espíritu Santo, que había un culto en una casa y una sola joven invitó a 15 gente a ese culto. Ya tuve lo que significa el déficit matemático, que si yo pierdo 10 personas, quién sabe si esas 10 personas puede traer un redondo de 50 almas más para Jesucristo. ¿Me entiende? Por eso es que tiene que ser uno fiel y tratar de cumplir con el ministerio o el talento o el don de Dios. O si no, Dios va a llamar a uno como un siervo infiel. Siervo infiel es aquel que no hace la tarea del día a día. Dice la palabra de Dios, el día y la hora. Puede ser un miércoles que te visite Dios, a mí fue un miércoles en sueño, o a usted puede ser un jueves, o un lunes, o un domingo que Dios le echa a usted un boche por no cumplir la obra, y también se atrasa a usted, y al tiempo está usted en un círculo de por qué a mí, por qué conmigo no sucede esto, por qué yo no puedo crecer, por qué estoy estancado, y no se da cuenta uno que está uno castigado por Dios. Ve, porque no cumplió, no se preparó para hacer esta obra. Así que yo conozco mi función, que debo de hacer en la madrugada, que debo de hacer en los lugares que Dios me mandó. Y el Señor va a depositar más su presencia, más su poder, más su gloria, para que se cumpla los otros sueños poderosos que Él me ha mostrado. Y no es en la casa solamente, es en la calle, porque ese es mi trabajo, trabajar en la calle para llenar la congregación, como tuvo el sueño con el pastor Carpiadosa, que yo le expliqué eso a él, de que yo tengo que ir a salvar 10 gente, el Señor claro en mí, no yo, el Señor en mí, ministrar a 10 personas para salvarla y abrir una congregación semanal, por lo menos 50 gente por lo menos, pero una congregación, que esas 50 gente pueden traer hasta 300 gente más y entre ellos mismos llenarse sola. Eso se llama una visión matemática, como el Santo Espíritu me enseñó esa barra alta. Eso fue un cálculo que Él hizo en mí y me vio a mí como un siervo infiel, porque duré un tiempo sin trabajar en la obra de Dios. Ve, bueno, yo lo hacía por Facebook, Instagram, Messenger, por WhatsApp, mensaje regular. Pero era un tiempo limitado. Llegó el tiempo limitado, me aparté de la obra hasta que recibí ese tiempo de Dios fotazo. Y ahora mi corazón está activo porque ya Dios lo ha puesto activo. Sí, he peleado conmigo mismo, con mi conciencia. No he querido ir. Quiero tener más poder de Dios, más gloria de Dios que se manifieste como Él me lo mostró en los sueños. Y cuando tú ves que casi no es lo mismo que te mostró, sino que al contrario, tú como que quieres como abandonar, no quieres ir, pero tienes que ir porque esa fue la parte, es la comunión, es la relación con Dios, es la visión, es la confianza en Dios, de que tú puedas ir al lugar que Dios te destinó para conquistarlo en su presencia y en su reino. Así que paz en el nombre de Cristo. Le contaré otro sueño más porque se trata de esto, este tiempo de sueños y palabra de Dios. Así que los dejo en el nombre de Cristo Jesús de la segunda parte. Paz a su corazón en el nombre de Jesús y haga una oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te pongo a mis hermanos y a los compañeros y a los amigos nuevos, etcétera, que tú vas a añadir para este conocimiento de este sueño y esta palabra tuya, Señor, que tú los bendiga, los fortalezca
y lo prepare para la vida eterna. Lo prepare para el ministerio, lo prepare para lo que necesiten, para el matrimonio, para tener la economía en sus manos y poseerla y, y darla o usarla como debe de ser, en el nombre de Jesucristo, en el ministerio, Señor, que puedan crecer en la visión y una unidad espiritual de hermanos. No que yo soy mejor que aquel o aquel es mejor que yo hago más que aquel o aquel hace más que yo, no, sino estar en el cumplimiento personal, en el deber personal del ministerio o el don o el talento nuestro. Así que paz en el nombre de Jesucristo. Mi nombre es David Santana. Que Dios bendiga su conciencia y corazón con este tiempo de sueños y palabra de Dios. Amén.